Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que las farmacias forman parte de la vida de nuestros barrios, de nuestras localidades. ¿Quién de nosotros no ha acudido alguna vez a alguna farmacia para hacer una consulta de salud habitual? Muchos de nosotros lo hemos hecho y lo hemos hecho con el convencimiento de que al otro lado del mostrador había un profesional altamente cualificado en el cual confiamos y que lo consideramos un recurso de salud más de otros tantos que tenemos. La realidad es que las farmacias son establecimientos sanitarios cercanos y accesibles. No hace falta tener una cita previa para ir a una farmacia y están muy cerca de donde vivimos, dependiendo un poco de la localidad, pero tenemos siempre una farmacia al lado. No solo dispensan medicación, sino que además también asesoran, aconsejan sobre tratamientos, nos recomiendan acudir al médico cuando así lo consideran necesario y ofrecen servicios de, por ejemplo, preparación de pastilleros semanales y otras ayudas para las personas más mayores. Por eso, gracias a la actividad de las farmacias, nuestro sistema sanitario público es más eficiente. No hay ninguna duda de que la atención que prestan los farmacéuticos y las farmacéuticas en las oficinas de farmacia aporta un enorme valor a nuestra población. En Navarra hay actualmente 600 farmacias a lo largo de todo el territorio. Como sabemos, tenemos una legislación diferente al resto de comunidades autónomas, una ley foral de atención farmacéutica del año 2000, que fue modificada en el año 2008, y que está basada en un modelo de mayor flexibilidad a la hora de la apertura de farmacias. Esto ha acarreado que actualmente tengamos aproximadamente el doble de farmacias que en otras comunidades autónomas, teniendo en cuenta la población que tenemos. Según datos publicados en el año 2022 por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, en España existen 4,7 farmacias por cada 10.000 habitantes. Navarra duplica esta cifra con 9 farmacias por cada 10.000 habitantes. Y la siguiente comunidad autónoma que tenemos está lejos, que es Castilla y León, con 6,8 farmacias por 10.000 habitantes. De este estudio también se desprende que las personas mayores de 65 años, que sobre un plano teórico son las que más utilizan la farmacia, bueno, así como en España hay 427 personas mayores de 65 años por farmacia, en Navarra tenemos un ratio muchísimo mejor, evidentemente consecuencia de este gran número de farmacias que tenemos, de 225 personas mayores de 65 años por farmacia. Es decir, se ha conseguido algo que pretendía esta ley foral de atención farmacéutica y es lograr una capilaridad de farmacias en nuestra comunidad foral que garantizan una mejor cobertura, que favorecen que los pacientes puedan disponer de los medicamentos y de otros servicios que ofrecen las farmacias de una forma fácil y cerca de su domicilio o cerca de los centros de atención primaria. Sin embargo, este modelo también ha dotado a nuestras farmacias, a las farmacias navarras, de una serie de características propias que no existen fuera de nuestro territorio. Voy a referirme a 2 de ellas. Hay muchas farmacias unipersonales, farmacias que dependen solo de un farmacéutico o una farmacéutica en relación a lo que existe en otras comunidades autónomas. En Navarra, por ejemplo, hay 1,9 farmacéuticos por farmacia, mientras que en el País Vasco, por ejemplo, hay 3,3 farmacéuticos por farmacia. Es decir, como hay tanto número de farmacias, muchas de ellas son negocios de una única persona. Por otro lado, existen también una mayor proporción de farmacias denominadas BEC. Las farmacias BEC son farmacias con viabilidad económica comprometida. Es una consideración oficial regulada por un Real Decreto de 2008 que fue modificado en el 2022 y que designa a aquellas farmacias que tienen pues una viabilidad comprometida, que están facturando por debajo de una cantidad concreta y a esas farmacias se les ayuda para que puedan seguir adelante. Mientras que en España aproximadamente un 3 o un 4% de las farmacias son farmacias BEC, en nuestra comunidad foral el 25% de las farmacias son farmacias BEC, 3/4 partes se encuentran en el ámbito rural. Esto ha ocurrido en Navarra no solo por el gran número de farmacias que tenemos, sino también por situaciones que han ocurrido como la bajada de precios de los fármacos o con la aparición de la receta electrónica que ha hecho que muchas farmacias pierdan parte de la clientela habitual que tenían por la posibilidad de movilidad que tienen los usuarios actualmente. Por lo tanto, tenemos que pensar que esa idea que igual muchos de ustedes, muchos de nosotros podíamos tener de que las farmacias son un negocio altamente rentable, pues en nuestra comunidad autónoma no es así. La mayor parte de las farmacias subsisten y muchas de las que están en el ámbito rural son farmacias, como hemos dicho, con una viabilidad comprometida. Una vez expuesta de forma resumida expuesto el contexto de la farmacia navarra, este
mismo contexto, depende cómo se utilice, depende cómo se trabaje, depende cómo trabaje la Administración, puede ser una ventaja o puede ser un problema. Puede ser una ventaja si nos centramos en el potencial de tener una cobertura de farmacias como la que tenemos, un servicio muy próximo al ciudadano y que llega hasta el ámbito rural. Acabamos de hablar de despoblación, hablamos constantemente en este Parlamento de despoblación y somos todos conscientes que es importante mantener los servicios en el ámbito rural para evitar esa despoblación. Y también todos asumimos que muchas veces mantenemos servicios que no son rentables, pero la Administración apuesta por mantenerlos porque es la única forma de evitar esa despoblación. Decía que puede ser una ventaja si aprovechamos este potencial, pero también puede ser un problema si, lejos de aprovechar el potencial de la red de farmacias que tenemos, pues no conseguimos un mínimo de nivel de rentabilidad económica que garantice la sostenibilidad de las farmacias. Entrando ya en materia de esta moción sobre el decreto foral al que hace alusión, que regula el horario de atención al público, el servicio de guardia y el cierre temporal por vacaciones de las oficinas de farmacia, más allá de que es cierto que viene a sustituir un decreto foral que existía desde hace ya 20 años y que evidentemente moderniza algunos aspectos que han ido evolucionando en estos 20 años, por ejemplo, la aparición de las farmacias de 24 horas y que es perfectamente lógico que esas farmacias pasen a formar parte de farmacias de guardia, porque per se ya son farmacias de guardia, están abiertas 24 horas. Bueno, más allá de esas modificaciones lógicas, como digo, de la evolución de 20 años, este decreto reduce servicios a los ciudadanos. Y es ahí donde nosotros hemos entendido que teníamos que presentar esta moción. Nosotros no podemos estar nunca de acuerdo con una reducción de servicios a los ciudadanos. No podemos estar de acuerdo con que se reduzcan los horarios de las farmacias, no podemos estar de acuerdo con que se reduzca el número de farmacias de guardia, no podemos estar de acuerdo con que se reduzca la presencialidad de las farmacias de guardia en localidades tan importantes como Tafalla, como Estella, aunque de hecho ya sabemos que se está haciendo. Y de esto van los 3 puntos de nuestra moción. No estamos de acuerdo con que este decreto foral sea la solución al problema de fondo de las farmacias y ahora paso a explicar un poco qué quiero decir con esto. Consideramos que es un fracaso que la viabilidad de las farmacias dependa de este decreto foral que supone una reducción de horas y un cierre de los puntos de atención de las farmacias de guardia en nuestra comunidad foral. Nunca tendríamos que haber llegado a estas situaciones en la que la viabilidad de algunas farmacias dependa de sus horarios o dependa de las guardias que realizan, es decir, dependan de una reducción de servicios a los ciudadanos. Existe una evidencia clara de que no se ha trabajado para explotar las ventajas del modelo de farmacias que tenemos en nuestra comunidad foral, de aprovecharnos de esas farmacias cercanas, de utilizar todo ese potencial que tiene la farmacia rural. Por ejemplo, en muchas localidades la farmacéutica es el único agente de salud que existe. ¿Cómo podemos tenerlo al borde de la desaparición? Por eso hemos añadido esta enmienda, este 4º punto de adición a la moción, para emplazar al Gobierno de Navarra a que identifique e implemente medidas que mejoren la viabilidad de las oficinas de farmacia a la vez que mejoran también la calidad del servicio a la ciudadanía, porque creemos que ambas cosas son posibles, pueden hacerse y deben hacerse de la mano. Mejorar la viabilidad de la farmacia a la vez que se mantiene o incluso se mejora el servicio al ciudadano. ¿Por qué no plantear, por ejemplo, una retribución de las guardias de las farmacias o unos incentivos, no para todas las farmacias, pero sí para aquellas que consideramos claves, esenciales en el ámbito rural? ¿Qué ha pasado con la moción que se aprobó en este Parlamento por unanimidad en noviembre del año 2020 y que lo que hacía era instaba a poner en marcha mecanismos para que las oficinas de farmacia de Navarra colaborasen con el Sistema Público de Salud en el seguimiento y tratamiento de personas con síntomas o signos menores? Al inicio de mi intervención decía ¿quién no ha ido a la farmacia? Bueno, pues esta moción va de eso. ¿Quién no ha ido a la farmacia por un dolor, por síntomas digestivos, por fiebre, por problemas en un ojo? Esta moción lo que hacía era proponía, y de hecho se aprobó por unanimidad, como he dicho, aprovechar ese potencial que tienen las farmacias navarras. En aquel momento incluso también se subrayaba esto, esa red de farmacias única que tenemos en España,
con esa atención de proximidad a la ciudadanía, con farmacéuticos y farmacéuticas con profesionalidad, con capacidad, con conocimiento, para poder colaborar con el sistema de salud público para la atención y seguimiento de algunas dolencias menores a través de protocolos consensuados. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos puesto en marcha esto cuando se aprobó en el año 2020? ¿Qué estaría pasando con la viabilidad de las farmacias ahora mismo? No lo sabemos. Nosotros creemos en esto, creemos en que existen medidas que es necesario trabajar para que nuestro modelo de oficinas de farmacia sea una ventaja y no sea un problema como es ahora mismo. La subsistencia de las farmacias no puede pasar por reducir servicios, sino por ampliarlos. El centro debe ser el paciente y aquí se ha perdido, decía el señor consejero hace escasos 15 días en este mismo atril. Bueno, pues voy a usar la misma palabra, el centro debe ser el paciente y creemos que aquí se ha perdido. Nada más y muchas gracias.